Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos en nuestra actividad aquí ya de día miércoles, mitad de semana, después del feriado que tuvimos ayer por el 8 de diciembre, cuenta regresiva ya para fin de año, después de esta festividad con una temperatura de 21 grados en estos momentos, temperatura bastante agradable la que estamos teniendo también para lo que es Asunción y Gran Asunción. Agradecemos como siempre a Amazonas, porque con Amazonas vuelas los martes y viernes a Santa Cruz de la Sierra con un precio incomparable, desde $235 ida y vuelta. Reserva tu lugar en amazonas.com, en el call center 645-754, las 24 horas todos los días. Y con tu agencia de viajes preferida, también vuela 2 veces por semana a Santa Cruz y conexiones con Amazonas. Soñemos juntos. Muchas gracias, como siempre, a la gente de Amazonas que nos acompañan y están con nosotros de forma permanente. Estamos también ya con nuestro invitado, que le agradecemos mucho su tiempo con nosotros, pero antes vamos a la placa de presentación en piso, por favor. Muchas gracias, don Oliver Gallet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen inicio de miércoles. Muy buenos días, gracias. Ya es mitad de la semana, una semana corta, como diríamos. Sí, es cierto, ya estamos, aunque parezca lunes, porque muchos también plantearon de que ayer parecía un domingo, no, era martes y hoy estamos ya día miércoles, mitad de semana. Definitivamente, cada vez que me toca hablar con algún amigo del sector gastronómico, me pongo en su piel y digo, Dios mío, ¿cómo están pasando ellos realmente esta situación de la pandemia? Suelo hablar con una, creo que amiga en común, Aramí Ojara, del grupo de la familia Ojara, y realmente es una gran luchadora también en lo que significa el concepto gremial de esta situación de la gastronomía y de los restaurantes y locales de actividad nocturna en nuestro país, don Oliver. Hacemos una evaluación. ¿Va a ser realmente un año para olvidar o para no olvidar? Esperemos que sea un año para olvidar y que nunca más vuelva a ocurrir algo como este año, porque realmente está muy forzado, muy complicado. El hecho de que hayamos tenido que cerrar 3 meses las puertas completamente, el hecho de que tengamos que abrir, pero con protocolos disminuyendo entre un 40, entre un 50 y un 60% la capacidad de los restaurantes, el hecho de que tenemos que trabajar enormemente para convencer o para demostrar de que ir a un restaurante es un lugar seguro. Y fuera de todo eso, todo el concepto económico que hay en el país también no nos ayuda mucho, ¿verdad? Realmente sería un año para olvidar y que nunca más vuelva a ocurrir, porque nos encontramos ante una situación no muy cómoda, nada cómoda, bien lo dijiste vos, ¿verdad? Y cada vez tenemos más compromisos que cumplir, los que estamos haciendo bien las cosas, los que estamos siguiendo los protocolos, y se vuelve difícil llegar a cumplir los compromisos. Justamente quiero dejar para el segundo bloque lo que es el título también de nuestra entrevista del día de hoy, don Oliver, que es el tema de la solicitud para el pago fraccionado de aguinaldo a empleados de este sector. Pero quiero aprovechar este primer bloque porque me queda todavía un par de minutos para hacer una evaluación general. ¿Hay algún censo que ustedes manejan ya de locales que han cerrado en este tiempo? Mira, nosotros no manejamos un censo a nivel nacional, pero sí tenemos un chat donde hay muchos restaurantes que se inscribieron en ese chat. Y de ese chat aproximadamente un 20% ya cerró las puertas, ya no volverá a abrir, ya remataron sus cosas. Así que sí, tenemos ese tipo de información. Ahora, lo que sí sabemos es que actualmente en la gastronomía siguen habiendo más de 10.000 personas que están suspendidas a nivel nacional,
Y para la ARPI, por lo menos la ARPI, que somos 298 restaurantes dentro de la ARPI, 9.400 empleados, el 55% de nuestros empleados aún continúan suspendidos. Ese número es tangible y le pregunté el otro día al señor Pedro Halley del IPS, de los actuales 22.000 suspendidos, ¿cuántos representaban a gastronomía? Y me dijo el 48.7% de los suspendidos a nivel nacional es gastronomía. Increíble, realmente estos números llaman muchísimo la atención y la pregunta que yo me hago es ¿cómo sobreviven? Y tratamos de sobrevivir buscando una ecuación que nos sirva a nosotros entre el delivery, entre disminuir los gastos, entre tener suspendido a la gente, hacemos magia en proponer opciones lo más económicos posibles, pero todo esto que nosotros estamos haciendo nos cuesta muchísimo, 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 y también gracias a la colaboración de nuestros empleados. Vamos a decir lo que ellos también visten la camiseta de nuestra, ¿verdad? Ahora es difícil sobrevivir cuando queremos hacer bien las cosas, cuando cumplimos los protocolos, cuando somos formales y cumplimos con el IPS, cumplimos con Hacienda, cumplimos con todas las instituciones que tenemos que cumplir, y después tenemos del otro lado a los informales que pueden vender una pizza, una hamburguesa o lo que nosotros proponemos a un costo 30-35% menor que nosotros, porque no tienen todos estos gastos fijos que no, tal vez no sean gastos fijos, pero gastos duros que nosotros sí tenemos que afrontar. Claro, me parece que al lugar también el tema de lo que significa esa competencia desleal de personas que desde sus casas en medio de esta pandemia crear una empresa y sin tener estos gastos como usted está planteando, ¿no? O sea, lo hago con mi familia, creo una marca, pongo en las redes sociales, vendo pizza o vendo hamburguesas, pero no tengo que pagar ni a IPS, ni a personal, ni nada por el estilo, ¿no? Esto es lo que usted está referenciando. De eso es lo que estoy referenciando, no solo de eso, sino que nosotros tenemos cámaras frías, y nuestra cámara fría está registrada ante la INAN, tenemos la inspección en la INAN, los costos de la INAN, los costos de ¿cómo se llama? No la nutricionista, pero de la regente que viene a controlar todo eso. O sea, todo va sumando para nosotros. Evidentemente que esos son costos fijos bastante elevados que la competencia, y le llamo competencia desleal, no tiene, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso fue la consigna del gobierno al comienzo de la pandemia. A mucha gente le dijo, reinvéntense, ¿verdad? Y se reinventaron en plena pandemia en la gastronomía. Claro, que es la salida más rápida, yo creo, de nuestra gente que encuentra seguramente en una apuesta gastronómica la salida más fácil también ante cualquier situación. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta de la pausa vamos a hablar un poco sobre este tema de los pedidos al gobierno, porque me imagino que no han de ser solamente este tema del fraccionamiento del aguinaldo, sino otras cuestiones más que estarán en agenda. Tengo entendido que han tenido varias reuniones. Me gustaría saber si son reuniones solamente exclamativas, pero que al final no pasa nada, y una foto y una conferencia de prensa y termina ahí, o realmente han encontrado alguna solución en alguno de estos reclamos. Pero eso a la vuelta de la pausa. Mucho gusto. Porque siempre hay un Punto Pharma cerca tuyo. Yo elijo Punto Pharma. Porque tenemos más de 330 sucursales en 100 localidades en todo el país. Yo elijo Punto Pharma. Porque te ofrecemos los mejores descuentos y servicios. Yo elijo Punto Pharma. Yo elijo Punto Pharma. Gracias por elegirnos y ser parte de esta gran familia.
Nada es imposible, podemos salir adelante y acá 5 años espero ser realmente una fuente de trabajo para los demás. Luego de la pausa, realmente se hace una conversación muy interesante la que estamos teniendo con don Oliver Gallé, presidente de la agremiación de gastronómicos en nuestro país. Una situación bastante complicada. Me parece interesante iniciar la semana también, iniciar en lo que resta de la semana, ya que estamos a miércoles con un sabor a lunes, como decía también al inicio de la entrevista, para ver un poco cómo está la situación. Están solicitando fraccionamiento en el tema del aguinaldo, un tema difícil en diciembre. Me imagino que no solamente ustedes, sino otros rubros y otras empresas también estarán ante la misma situación. No hay flujo de caja, no hay ese excedente que se tiene que tener para diciembre en lo que significa una empresa y que puedan cumplir con este tema de los aguinaldos. Por lo que escucho en los discursos del gobierno, es más que nada que hay que cumplir con esto. ¿Cómo se hace cuando no se tiene? Mira, es un punto bien interesante. Realmente nosotros veníamos reclamando de buscar alguna solución al aguinaldo ya en el mes de julio, agosto, ¿verdad? Porque teníamos miedo de que esto se prolongue. Y dicho y hecho, se prolongó. Estamos en diciembre y todavía continuamos y todavía anuncian que el pico no llegó. Así que la semana pasada nos reunimos nuevamente con la ministra de Trabajo y justamente tocamos ese tema y le pedimos poder dividir el aguinaldo en tres cuotas, al cual nos dijo que según la ley actual no se puede porque hay que pagar para el 31 de diciembre, pero el día de mañana tenemos una reunión donde ella estaría planteando dentro de la ley de emergencia, no dentro de la ley de emergencia, voy a aclarar, la ley de emergencia termina el 31 de diciembre de este año. Dentro de la extensión de la ley de emergencia, que queremos extenderlo hasta julio de 2021, proponer de forma única y exclusiva para este año poder pagar el aguinaldo en 3 cuotas. O sea, sería una cuota en diciembre, otra en enero y otra en febrero. Sería de forma excepcional. Y esto es para poder entrar dentro de la ley porque ya se dio cuenta que si todavía muchos gastronómicos estamos parcelando el salario en noviembre, evidentemente no vamos a llegar para cubrir y si llegamos a juntar el dinero para pagar el aguinaldo para el 31 de diciembre, el salario de diciembre lo vamos a pagar allá por febrero. Acá justamente estoy viendo una noticia hablando del Ministerio del Trabajo. La ministra del Trabajo dice, IPS pagará aguinaldo a trabajadores suspendidos. Será una suerte de alivio también eso, ¿no? Bueno, eso ya lo veníamos conversando hace rato y era una decisión que tenía que ser tomada por el IPS. De los 100 millones de dólares que se le había dado a la gente del IPS, ¿verdad? Hay muchos suspendidos. Los suspendidos estaban recibiendo medio salario mínimo durante todo este tiempo y ahora van a recibir un aguinaldo correspondiente a los meses que fueron suspendidos vía IPS. Eso es un alivio para el empleado, seguramente que está en su casa, y también para nosotros un alivio saber que nuestros empleados van a recibir un poco más de dinero en su casa. Pero lo que corresponde a nuestra parte, ese es otro tema. Claro, eso es otro tema que está pendiente a la reunión que me estaba planteando don Oliver. Ahora, el tema que también me gustaría ahondar en este bloque es algo que hablábamos fuera de micrófono. Cuando inició la pandemia y cuando tuvimos que entrar en cuarentena ya por el mes de marzo, tuvimos unos 2 o 3 meses de encierro total. Estoy leyendo ahora que Irlanda, un país bastante lejano al nuestro, ha declarado de vuelta la cuarentena estricta, volviera a punto cero. Y esto va a hacer de que diciembre sea un mes bastante complicado para ellos en este sentido. Esperemos no llegar a eso y no tener esa necesidad. Pero cuando se dio en el caso nuestro y usted estaba planteando esto, las empresas al retomar las actividades después de estos 2 o 3 meses tuvieron que adquirir créditos con una proyección que no se está cumpliendo, ¿no? Algunos tomaron créditos antes porque hay proyectos que se abrieron en el mes de enero y febrero, ¿verdad? Y hay otros que tomaron créditos
después o durante la pandemia. Los créditos durante la pandemia, si fueron vía FOGAPI, tenían por lo menos 12 meses de gracia, ¿verdad? Así que ahí vamos, creo que estamos bien, pero el mayor problema es para aquellos que habían tomado un crédito antes de la pandemia, un crédito para un nuevo establecimiento o para una renovación dentro de su local gastronómico. Ellos pensaban, o como todo el mundo pensaban, trabajar directamente todo este tiempo y bueno, durante el periodo más crítico de la pandemia, que fueron los primeros 4 meses, la gran mayoría de los bancos, uno se acercaba y le decía, estamos a puerta cerrada, entendían la situación, pero hoy en día cuando nosotros ya estamos abiertos nuevamente, pero con un protocolo que nos disminuye en mucho la cantidad de personas que podemos recibir, los bancos ya no ven que hay dinero que está entrando en la cuenta, pero evidentemente se dan cuenta que no es suficiente, pero ellos ya están reclamando su parte porque ven que hay que pagar a proveedores. Evidentemente hay que pagar proveedores porque si no podemos pagar proveedores, ¿para qué vamos a tener abiertos restaurantes? O sea, los locales gastronómicos, si nosotros debemos de producir. Y ellos quieren, antes de que se les pague a los proveedores, que se les vuelva a pagar a ellos los créditos. Y es imposible, es imposible. Tengo que hacer de la vuelta de la última pausa. Quiero hablar un poco en el último bloque sobre el futuro. ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo piensan trabajar? Hay una pregunta que me viene sonando hace varios días, el tema del delivery. ¿Va a ser la nueva forma cuando nos dicen la nueva normalidad? ¿Es el camino? Me siento yo que soy un visitador de los locales gastronómicos con afluencia, don Oliver, que es como el mundo artístico. Teatro sin gente, ¿no? Me imagino que los locales gastronómicos sin público tampoco no tiene sentido alguno, porque la experiencia que se vive al estar en un local gastronómico es muy diferente al que te llegan y te tocan el timbre de la casa, ¿no? Pero eso lo hablamos a la vuelta de la pausa. Ok. Bloque muy interesante realmente la conversación que estamos teniendo con don Oliver Gallet, hablando justamente sobre el tema de cómo está el sector gastronómico. ¿Cómo son los debates al interior de los grupos, don Oliver? Realmente ha de ser una situación complicada, ¿no? El despertarse todos los días y mirar los grupos en el cual ustedes están ahí compartiendo, de mucha tristeza. Aparte, diciembre es un mes complicado donde se tiene la esperanza de que diciembre sea por lo menos un mes de movimiento en el tema gastronómico. ¿Cómo sienten? ¿Es como el monseñor ayer caminando solo en la plaza de la Basílica? ¿Esas más o menos las imágenes de los restaurantes? Totalmente, esa es la imagen que vamos a ver en el mes de diciembre. El mes de diciembre es un mes que nosotros solemos estar llenos, hay eventos corporativos normalmente para 600, para 700 personas, se sacan lugares para poner mesas en el mes de diciembre y este mes de diciembre no vamos a tener nada. Si comparamos la facturación de mes a mes, estamos hasta noviembre estamos en una facturación
del 40% de lo que era antes de la pandemia. Pero si vamos a comparar diciembre, solamente diciembre de este año contra diciembre del año pasado, la facturación no va a llegar al 15%. ¿Por qué? Porque hemos perdido todos los grandes eventos de empresas que suelen hacer su despedida de fin de año en locales gastronómicos. Y conversando con algunos jefes de empresas, le dije, ¿y qué van a hacer este año? Y vamos a dar una canasta Navidad un poco más linda. Esa es la respuesta que nos da. Así que creo que los comerciales, la gente de empresas que venden canasta Navidad van a estar muy contentos porque ellos este año sí van a vender mucho más y nosotros vamos a vender mucho menos. La pregunta que quedó picando del bloque anterior, el tema del delivery, ¿es la nueva normalidad? El delivery en el comienzo de la pandemia y a puertas cerradas sí fue la nueva modalidad. Nos fue relativamente bien a muchos con eso, hasta que el sector informal comenzó a despertarse y comenzó a hacer delivery y competencia, ¿verdad? A partir de ahí hemos cambiado un poco. No es que hemos cambiado, continuamos con nuestros conceptos. Ahora, hay empresas que venían antes de la pandemia especializándose en delivery y esas empresas hasta el día de hoy le está yendo bastante bien en delivery. Cuando hablamos de que esto nos golpeó a muchos, a la gran mayoría nos golpeó, pero hay algunos que increíblemente, muy pocos, pero que están haciendo números mejores que antes de la pandemia. ¿Qué nos queda para lo que resta de este año y el próximo año? Hablaba también de la necesidad de prolongar ciertas ayudas para el próximo año, ¿no? Nos queda, por un lado, continuar con las suspensiones. Nos queda, por otro lado, las suspensiones de enero, febrero y marzo, por lo menos eso. Nos queda, por otro lado, la aprobación de la ley de tratamiento diferenciado en el IPS que se está proponiendo hoy en diputados. Es una ley donde nosotros pedimos pagar solamente el 11.5% del aporte obrero patronal durante 12 meses, endeudarnos 14% mensual durante 12 meses y a partir de julio 2022 pagar esa deuda al IPS sin que nuestros funcionarios pierdan ningún tipo de prestación ante el IPS. Ese es fundamental para que las empresas puedan continuar sobreviviendo, porque caso contrario vamos a dejar de pagar IPS y si dejamos de pagar IPS, nuestros funcionarios después pierden sus derechos al cabo de 3 meses y no queremos llegar a eso. Así que eso es algo sumamente importante. Y después también el tema de la ANDE. La ANDE no está resuelta para nosotros. Nosotros hasta el mes de febrero tenemos un acuerdo de que no nos van a cortar la energía, pero a partir de marzo debemos de pagar totalmente nuestra cuenta, dividido tal vez en 48 cuotas, pero debemos de pagar eso. Y es otra vez un costo es un gasto de algo que vamos a tener que pagar, pero que no llegamos a producir durante un buen tiempo. Realmente un panorama complejo, un panorama difícil, un panorama que solamente valientes pueden sortear, don Oliver. Y me quedó algo que me decía también en la pausa, el tema de las ganancias. No es lo mismo que te toque el timbre de un delivery y te lleve tu pedido que estar en el lugar disfrutando de la experiencia como tal y los costos que de repente pueden ser beneficiosos para el local, como un postre, un café, una buena botella de vino, ¿no? Eso me decía. Así mismo, es totalmente diferente vender un delivery que vender algo al cliente. Y te voy a dar un punto, ya que estamos muy interesantes. Las propinas. Las propinas mueven en el mercado nacional, porque hicimos un estudio, 94 millones de dólares al año. De forma negro, digamos, porque eso no es declarado. Esos 94 millones de dólares este año no van a llegar a la mano de esos empleados, de esos 123.500 empleados que tiene la gastronomía a nivel nacional. Un dato fuerte, un dato realmente fuerte y que va a impactar en la economía. ¿Qué nos queda para el 24 y 25? Una Nochebuena y una Navidad muy austera. Nosotros
queremos creer de que este año la gente va a estar en su casa, no se va a salir a fiestas de fin de año en un club o nada por el estilo, van a pasarlo realmente en su casa. Y creemos que puede ser la oportunidad de que la gente compre comida rica y la lleve a su casa y festeje en familia, en su núcleo, con buena calidad. Hay posibilidad de eso, se puede tener por lo menos una cena de Navidad de buen nivel con los planes, y a esto me refiero también a la reinvención un poco ante esta situación de los locales gastronómicos. ¿Están trabajando en eso? Estamos trabajando y creo que sí, se va a lograr. Lastimosamente son 2 días nada más para terminar el año, el 24 y el 31. Si pudiese ser más, nos ayudaría muchísimo más. Claro, pero me parece que puede ser una opción interesante para que la gente no cocine y puedan apoyar a los locales gastronómicos. Una campaña como esa podría ser interesante para reactivar un poco la economía y dar ese trabajo a la gente que necesita en estos momentos, don Oliver. Así mismo, y creo que la gente está consciente, por lo menos la gente que suele acudir a los restaurantes van a ayudar a su restaurante, a aquel lugar, a aquel local que siempre han ido, a aquel lugar que siempre se han sentido cómodos. Ellos van a hacer esos pedidos para estas fiestas y de esa forma, de alguna forma, ayudarnos a sortear este 2020 que, como bien lo dijimos al comienzo, es para el olvido. Don Oliver, un abrazo en la distancia, felices fiestas y mucha fuerza. Muchísimas gracias y cuando quieran, a disposición. Don Oliver Gallet, hablando con nosotros, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, aquí en el informativo, información y análisis por el canal 5 Días. Hacemos la pausa, a la vuelta de la pausa seguimos con más aquí en nuestro servicio informativo.